Escuchamos Cantar del Viento del compositor e intérprete rosarino Jorge van der Mole, a quien tenemos en el teléfono en este momento. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Cómo fuiste comenzando a componer y cuándo sentís que te consolidaste como compositor? Bueno, en realidad eso fue hace muchos años porque yo empecé a componer algunas cosas en la adolescencia y bueno, seguí componiendo creo que por una cuestión de impulso, de necesidad y porque me parecía una forma de expresión a la que yo podía acceder, un poco por conocimiento del cancionero antecedente y porque Sí. me parecía una forma expresiva muy interesante la canción. Me parece que con el tiempo uno se va dando cuenta que algunas actividades se van constituyendo en una actividad habitual y me parece que, bueno, la verdad es que no sé si hay una consolidación como compositor, pero al menos es un oficio y, digamos, la pretensión es seguir manteniéndolo en tanto a uno le queda energía para eso, ¿no? Claro. Háblanos de tu paso por la trova rosarina. Mira, la trova rosarina fue un movimiento que surgió a principios de los 80, 81, 82, principalmente por el impulso y la emergencia de particularmente un artista rosarino que tenía un especial y que tiene actualmente porque continúa vigente en su trabajo, en sus proyectos, que es Juan Carlos Baglietto, Sí. y que a partir de justamente de esa emergencia dio la posibilidad a varios de los que estábamos vinculados a él de comenzar de alguna manera con algún incentivo particular nuestra actividad que ya estaba de algún modo encarada, pero que significó para todos nosotros un impulso importante. Digo que no fue un movimiento formal. La trova rosarina es alguien bautizó a toda esta actividad de esa manera porque pareció más sencillo vincularla a las trovas de otros países, en particular a la trova de Cuba, pero los orígenes y un poco los motivos son completamente distintos. Yo no participé como intérprete en ese momento, sino principalmente como compositor, porque algunas de mis canciones intervinieron en esos primeros discos de Juan Baglietto en su repertorio, y a mí me dio la posibilidad de grabar mis primeras cosas, ¿no? Sí, claro. Quiero preguntarte sobre la siguiente idea, que es la traducción sensorial del paisaje en música. O sea, cómo el paisaje de un lugar después se transforma en música, ¿no? Mira, esa es una cuestión bastante opinable y sobre la que hay en todo caso muchas versiones y opiniones. Uno puede decir que la música del noroeste suena de una manera, que la música cuyana tiene sus particularidades y realmente uno puede notar lo que es así. Hay ciertos rasgos de esas músicas que están vinculadas a esos paisajes, pero no es una correlación que uno pueda decir que tiene que ver con tradiciones y con evoluciones de géneros musicales. Acá puede decirse, por ejemplo, que en toda la zona del litoral y del Paraná, la música del chamamé y la canción litoraleña están vinculadas un poco a ese paisaje, pero esa vinculación es una vinculación cultural que tiene que ver con las costumbres y el modo en que se han ido desarrollando ciertas especies musicales. Acá tiene muchísima fuerza, por ejemplo, en toda la ribera del litoral, en lo que es Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, tiene una importancia, es una música que tiene una importancia fundamental y que tiene una vinculación inmediata con el paisaje y con la gente de esos lugares. Pero me parece que tiene que ver que esos vínculos, esos parecidos, son en todo caso culturales y tienen que ver con tradiciones que van
a su vez evolucionando porque están sometidas a cambios y a renovaciones, ¿no? Uno puede decir que la música de acá, por ejemplo, de Rosario, tiene un poco menos tradición dentro de la música del folclore del litoral, porque tiene una influencia urbana y de Buenos Aires por la cercanía, que un poco la saca del ambiente y del paisaje de la otra música, pero creo que definitivamente un poco son son arbitrariedades que de todas maneras tienen sus orígenes históricos y sus fundamentos. La música se genera en determinados lugares debido a la fuerte presencia popular y de ciertos autores, y se va como constituyendo en una música vinculada a un paisaje. Probablemente haya una correlación entre la música de nuestro litoral y la música del Paraguay, por ejemplo, sí. Con paisajes similares, con lo que tiene que ver con lo fluvial, pero bueno, uno no puede decir, por ejemplo, que toda la llanura tenga el mismo tipo de música, sobre todo si vemos que las llanuras, nuestra llanura, por ejemplo, las músicas de nuestra llanura pampeana, con su paisaje particular, son notablemente diferentes a las canciones llaneras y a las canciones de llanura de Venezuela, por ejemplo. Por lo tanto, me parece que los paisajes tienen que ver sobre todo con las actividades de los hombres y las actividades humanas y los trabajos y las costumbres, y bueno, de ahí aparecen esas correlaciones que suelen ser tomadas por todo el mundo como una relación estricta entre un tipo de música y un paisaje, ¿no? Pero es bastante... No hay una correlación natural, quiero decir. Sí, entiendo. ¿Cómo es el remanso Valerio para quienes solo lo conocemos por la canción? El remanso Valerio es para quienes no conocen esta zona, es una zona particular del río, acá cerca, muy cerquita entre Rosario y la ciudad de Granadero Baigorria, que está inmediatamente al norte. Hay una zona conocida como el remanso Valerio, que tiene que ver principalmente con un accidente del río, con una zona de cierta turbulencia y de ciertas características del río y del cauce. Pero además hay una comunidad de pescadores instalada en ese lugar, en la costa, que tiene ya una tradición histórica ahí como comunidad de pescadores, y que bueno, es conocida como la comunidad del remanso, como la villa del remanso. Ajá. Y bueno, es una zona bien, a ver, ¿cómo te podría explicar? Es una zona costera, con residentes en su mayoría muy humildes, que tradicionalmente están dedicados a la pesca, y que tienen su sustento en el río. Es una comunidad muy conocida en toda nuestra zona. Ya te digo, es una villa relativamente pequeña, de gente que tiene diversas actividades, pero que originariamente, tradicionalmente, es conocida como una villa de pescadores. Está muy cerca de aquí donde yo vivo, a un par de kilómetros, y como te decía antes, es un lugar muy reconocido, muy conocido en toda nuestra región. Háblanos un poco de tu disco Fander, el disco doble. Mira, ese disco salió en el año 2014 y tiene un tiempo de preparación muy largo, porque inicialmente comenzamos a grabar parte de lo que es el disco 2 en el año 2008, y bueno, llevó muchísimo tiempo un poco porque tiene que ver con nuestra actividad en la que somos
productores independientes, es decir, mientras llevamos adelante nuestro trabajo de músicos y de viajar y subirnos al escenario, al mismo tiempo vamos desarrollando el otro trabajo, que es el de producir el disco y en nuestro caso, además, editarlo en forma independiente. De modo que eso lleva mucho trabajo, pero además están los condicionamientos en mi caso particular, en que yo desarrollo y canto e interpreto lo que compongo. Por eso el disco anterior había salido en el año 2005 y mientras se fue generando el nuevo repertorio, fueron pasando diversas alternativas que nos fueron llevando a hacer finalmente lo que iba a ser un disco simple primero de canciones, de versiones nuevas de canciones viejas, y luego un disco de canciones inéditas. Finalmente terminó siendo un disco doble conjugando los dos proyectos. Eso fue un poco el resultado de ese trabajo que vinimos desarrollando desde el año 2008. ¿Cuál es la música que más solés escuchar y que más te gusta escuchar? Mira, en general, yo lo digo por mí, lo digo por muchos músicos. La mayoría de nosotros tenemos un gusto bastante amplio y en mi caso particular pasa lo mismo. Yo escucho muchos cancionistas, escucho muchos cantantes y me interesan mucho otros compositores. Tengo una formación que está muy influenciada por el folclore argentino, por los compositores de diversa época del folclore argentino, que van desde los años, desde antes de mitad del siglo XX hasta los actuales. Me interesan mucho todas las formas nuevas de los lenguajes en la canción, pero también escucho música instrumental y por ahí escucho jazz y por ahí escucho música clásica. No tengo así una especial predilección por un tipo de música. Creo que me gusta la buena música, a pesar de que también eso de lo que es bueno y de lo que no lo es, tiene que ver un poco con cuestiones de cada uno, ¿no? Pero yo prefiero ser amplio y me parece que cada uno de nosotros se nutre de diferente manera con toda la música que escucha. La música instrumental suele ser también un buen alimento para los que escribimos canciones, por eso no solamente escuchamos a quienes cantan, ¿no? Me parece que las condiciones actuales de comunicación nos juntan, nos permiten acceder a todas las músicas del mundo prácticamente, ¿no? Entonces, en medio como que reducirse a la escucha de un solo tipo de música en este momento un poco no tiene sentido, dada la abundancia. Uno puede escuchar música del África y música de Oriente en este momento, puede encontrarlas a todas. Así que bueno, yo un poco escucho todo lo que puedo, ¿no? ¿Cómo suele ser en tu caso el proceso de composición de una canción, y esto a su vez relacionado con la canción que se llama Me han pedido una canción, ¿no? Bueno, esa canción en particular toma un motivo que tiene que ver con un pedido, y que siempre existe un disparador para escribir una canción, ¿no? Siempre existe algún punto de interés que tiene que ver con la experiencia personal, que tiene que ver con los intereses, con los deseos, y que puede ser de muy distinto tipo, ¿no? En ese caso particular, bueno, se da el caso de que se puede tematizar ese pedido y trabajar sobre esa idea de que alguien te pida escribir una canción, porque de alguna forma ese pedido te pone en movimiento y te enfrenta a nuevos retos y de alguna forma te pone frente a un montón de posibilidades. Pero escribir una canción es una tarea que va a veces desde una cosa muy lúdica, muy de juego,
y en otros casos se torna un trabajo bastante arduo, depende del momento en que uno esté, ¿no? Y siempre se puede comenzar desde cualquier lugar, quiero decir, a veces uno empieza desde una letra, desde una idea, desde un título, desde una palabra, desde una frase, y muchas veces empieza desde un ritmo o desde una idea melódica o desde enlazar un par de acordes, porque justamente los aspectos de los lenguajes son múltiples y son muy variados. Entonces, también es un buen ejercicio acercarse a la canción desde la propia voz o desde el instrumento o desde una idea poética o desde una copla. No hay una forma única de empezar o de proseguir una idea creativa, ¿no? En todo caso, las puertas de acceso son múltiples, y si uno tiene un poco el tiempo y la energía como para de alguna forma apropiarse de esos accesos, eso le da a uno una enorme libertad, ¿no? Como para expresarse, como para formalizar su idea. Hay una idea que me vino escuchando un par de canciones tuyas, que es el arte y la belleza como una forma de superación de la experiencia dolorosa. ¿Qué opinás de esto? Mira, lo artístico, yo creo que el suceso artístico, el hecho de la percepción de cierta belleza que a veces está entramada con algunas realidades, a veces está entramada con fantasías, pero que siempre que se presenta el hecho estético resulta emocionante, resulta conmovedor, y yo creo que resulta transformador para uno, liberador, y de alguna forma constituye un camino, una respuesta, pero no solamente frente al dolor, sino frente a muchos cuestionamientos y a muchas preguntas que uno tiene, que pasan por diversos aspectos de la existencia de uno. Me parece que lo mismo que puede pasar con una canción, que puede pasar con la percepción de la belleza a través de lo musical o a través de lo plástico o de lo espacial, o de la experiencia dramática, de lo teatral, del cine, son experiencias que lo transforman a uno y que de algún modo lo hacen más fuerte y lo ponen más claro, y te otorgan cierta lucidez para enfrentar las cosas y para resolver los problemas individuales y los problemas que se enfrentan a nivel de los grupos y de las sociedades. Yo creo que cualquier experiencia estética importante es transformadora desde ese punto de vista, para enfrentar ya sea el dolor o cualquier peripecia que tenga que ver con la experiencia humana, ¿no? Sí. Por ciertas referencias que haces en muchas canciones, quiero preguntarte por la presencia de la magia en tu obra. Mira, el pensamiento mágico está entramado en lo mítico de las sociedades, y tiene un valor tan importante como las otras formas de conocimiento, ¿no? En todo caso tiene un valor simbólico distinto al que puede tener el pensamiento científico. Y si bien hay una percepción del mundo que ha pasado de la magia a la ciencia, y que ha pasado por transformaciones del pensamiento, que ha pasado por revoluciones del conocimiento, me parece que igualmente la idea mágica sigue permaneciendo en una parte de la conciencia humana, y es parte de nuestra estructura, de modo que me parece tan interesante la manera metódica de conocer o de intentar conocer lo real a partir de lo experimental y de la observación que propone la ciencia, como la idea remanente de la magia que todavía guardamos
como aspectos atávicos en lo individual y en lo social. Por eso lo mágico aparece, digamos. Sí. Viendo algunas letras, como por ejemplo La Luminosa, ¿hay alguna filosofía en especial que inspire a esas reflexiones de esas letras? Mira, en lo particular esa letra es una reflexión y una celebración personal que tiene que ver con la vinculación que tenemos con todo el resto del universo. Y esa vinculación tiene que ver con el origen y tiene que ver con el modo en que nos hemos generado y en que hemos evolucionado. Desde diferentes puntos de vista estamos constituidos de los mismos materiales de que están constituidos el resto de las cosas, en lo inmediato, en lo cercano y en lo más alejado. Una vez escuché a un importante astrónomo declarar de modo muy emotivo la conmoción que le provocaba ese conocimiento de saber que estamos hechos de los mismos elementos que se encuentran en el resto de nuestro sistema, de nuestra galaxia y del resto de todo el espacio universal conocido. Entonces, el hecho de que provengamos del mismo lugar inicial, digamos, y que no ha habido desde ese comienzo nuevos elementos creados, sino que toda la materia fue creada desde ese punto. Y esto es, en todo caso, un conocimiento que viene estrictamente del saber científico, ¿no? Sí. De modo que esa idea en sí de que estamos conectados a todo el resto de las cosas por origen y además por composición, es decir, lo podemos ver desde el punto de vista de la química misma. Pensar que el mismo hierro y el mismo carbono e hidrógeno que nos constituyen, nitrógeno y el resto de los elementos, son los mismos que se observan y se pueden encontrar a 10.000 años luz de distancia, es una idea en sí conmovedora. Y me parece que a mí eso es lo que me dispara la posibilidad de escribir esa canción, ¿no? ¿Qué estás haciendo artísticamente en la actualidad? Mira, hago lo que hice siempre, me mantengo activo por una cuestión de que es parte de mi vida. Sigo tocando, sigo ensayando y generándome repertorio con la gente que vengo trabajando hace años. Sigo preparando material para un disco nuevo. Me parece que una de las cuestiones que por ahí nos mantienen vivos es justamente mantenernos persistentes en nuestro proyecto, ¿no? Y yo sigo de alguna forma renovando ese proyecto mío y a ir incorporando otras ideas y otras cosas, de manera de que, bueno, uno, no sé, yo pienso particularmente que la propia vida es un camino de evolución y que en todo caso cuando uno se detiene es porque, bueno, ya no hay más energía para seguir avanzando y que, bueno, de ahí en más hay que esperar solamente que sobrevenga el final. De manera que, bueno, siempre que pueda continuar en lo que venía haciendo y generando nuevas ideas y generando nuevas formas de expresión, bueno, voy a seguir activo. ¿Cuándo te vamos a poder ver y escuchar en vivo? Bueno, próximamente vamos a presentarnos en la trastienda
en Buenos Aires el día 13, sábado 13 de agosto, con repertorio nuevo, con repertorio de los discos, del disco que vos mencionaste, de Fender, y de repertorio de discos anteriores, pero además con cosas nuevas, con cosas que hemos ido incorporando últimamente. Vamos a estar también al día siguiente, el día 14, vamos a estar en La Plata, en Teatro Bar, en los horarios habituales, bueno, creo que 21 a 30 horas el día sábado y 21 horas el día domingo en La Plata. Esas son las próximas actuaciones, y bueno, después comienza en Rosario una nueva versión del encuentro de músicos, música argentina en Rosario, un encuentro que se viene haciendo ya desde hace, creo que con van a ser va a ser el 13º encuentro consecutivo en los últimos 13 años, así que también vamos a estar acá presentes junto a Marcelo Estenta en guitarra, Juancho Perón en percusión, Fernando Silva en bajo y violonchelo, que es la formación con que tocamos habitualmente, pero el primero de estos encuentros va a ser en la trastienda el 13 de agosto. ¿Algo que quieras agregar libremente? Bueno, no, mira, yo lo que me queda, realmente agradezco muchísimo la deferencia de haberme invitado a este diálogo, les agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicación con la gente. Me parece que la labor de ustedes como periodistas y como medios es muy importante para lo que nosotros hacemos, de modo que nunca está de más, y al contrario, es una necesidad agradecerles este espacio, ¿no? Y esta posibilidad de comunicación. Es todo lo que tengo para decirles, y bueno, ojalá que nos encontremos próximamente. Bueno, nosotros también te agradecemos por dialogar con nosotros, y vamos entonces a escuchar. Acabamos de hablar con Jorge van der Mole y vamos a escuchar La Luminosa. Bueno, hasta luego. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo que estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Son estas quejas que desato en lo profundo, canto y luz son la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Tengo lumbre parejita que heredado de la altura, que no merma ni apenitas con cada copla madura. Tengo lumbre parejita que heredado de la altura.
oscurecido. Hago coplas que me alarguen la luz cuando me haya ido, como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido. Me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes.